Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Esta mañana nos vamos a referir de algo delicado en la cual hemos encontrado en la palabra de Dios, y es saber que cuando Dios da una orden que Él dé, lo único que la puede quitar es Él mismo. Nadie está autorizado a desautorizar las órdenes de Dios, de su palabra, a la ley y al testimonio. Todo lo que esté allí escrito es una orden de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Nadie estamos autorizados para desautorizar el mensaje de un siervo de Dios que lleve un mensaje de amonestación a cualquier persona, llámese dirigente, llámese pastor, ministro, anciano de iglesias, jóvenes, de cualquier departamento que tenga dones, porque es imposible que una persona que tenga dones de Dios esté rebelándose contra Dios. Si los dones para llevarlo, Dios da los dones, es porque viene con una relación con Él. Los dones de Dios no son ficticios, no es en engaño, no es por un título, no es por entrar a una universidad o una escuela, o porque haya tenido privilegio. Los dones de Dios son dados porque esta persona vive una vida de consagración a Él. Un ejemplo, el don de alabanza es un don de Dios cuando la persona está en consagración a Él. Cuando no está en consagración, esto es una maldición para la misma persona, porque está aparentando, tiene doble militancia, está alabando al enemigo, tiene los pecados de moda, que es el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Lo que está buscando es plata. Lo que está buscando es plata para tener una casa bien bonita, bien amueblada, carro, buscar como fama. Entonces está con doble militancia, dos corazones. Una cosa es lo que habla y otra cosa es la que tiene en el corazón. Una cosa son sus motivos. Y esos motivos Dios no puede ser engañado, Dios sí los conoce. Usted puede engañar a otras personas con sus propósitos, sus motivos falsos, pero Dios conoce muy bien los motivos. A Dios no lo podemos engañar. Dios conoce las acciones muy bien. Conoce qué es lo que hay dentro de nuestros pensamientos, en nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Entonces, las órdenes, lo único la puede quitar es Dios. El que la da, la puede quitar. Ejemplo, Acán tenía una orden para morir, y Acán se arrepintió y Dios escuchó su oración, porque lo hizo arrepentimiento, reconoció lo que había hecho mal, confundió su corazón, se humilló ante Dios, y el Señor le dijo al profeta que Acán no iba a morir, que el juicio no iba a ser dado de una vez, sino después de que él muriera, iba a desarrollarse en sus hijos y en su esposa. Fue detenido, sí, por Dios, porque fue el mismo que dio la orden, es el mismo que puede detenerla o quitarla. Nínive, había una orden. El profeta vaciló en dar la orden, en ir a llevar el mensaje, y Dios le tocó pues utilizar otro mecanismo para llevarlo. Y lo llevó al lugar, él reconociendo realmente que es una orden de Dios y no puede vacilar. Pero era un profeta preparado. Claro, Dios no puede dar una orden, no le puede dar una orden a un profeta o a un siervo de Él fiel, si primero no lo ha preparado, si esa persona no viene andando con Él, para que pueda dar esta orden bien, pueda dar este mensaje de reprensión bien. Porque lo que Dios manda es atacar el sistema falso de adoración. Esa es la orden que ha dado a sus siervos, a sus profetas, a sus mensajeros, a sus laicos, a los ministros. Es una orden a los pastores. Es clara. Es atacar el sistema falso de Apocalipsis 17:1 al 4. Es eso, es atacar ese sistema falso. Es atacar el pecado, es llamar el pecado por el nombre. Está clara las órdenes de Dios. Aquí no ha llamado Dios a nadie para que se ponga en contra del Evangelio, o a dar premios, o a recibir premios, para
para no dar las órdenes. Por eso la orden de Dios es que sus siervos, sus discípulos que salen a predicar el mensaje de Dios, que están preparados, que han recibido doctrina de parte de Dios y el discipulado de parte de Dios, es ir y doctrinar y hacer discípulos. Y ahí sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí, si en algo se equivoca la persona por pecado de ignorancia, no por de transgresión, entonces ayudándoles a que guarden, recordándoles si se ha equivocado en algún pecado que conoció pero se olvidó, o es pecado de ignorancia, también mostrándole a través de la palabra de Dios. Y la persona, pues, como trae una relación con Dios, pues no se va a levantar a favor del pecado, sino va a escuchar la voz de Dios y se va a apartar. Le va a pedir fuerzas a Dios, le va a pedir su gracia, le va a pedir fuerza, fortaleza, va a agradecer a Dios por su longanimidad, su misericordia, su compasión, su paciencia hacia Él, y va a caer de rodillas a pedir perdón a Dios. Si es pecado de ignorancia, pero si es pecado de transgresión que ya conoce, pues lo va a hacer igual, corre. Y Él sabe que los pecados de transgresión, el Señor está intercediendo es por los pecados de ignorancia, mas no por los de transgresión. De transgresión la persona tiene que tomar decisiones urgentes, tiene que hacer esfuerzos, orar, pedir fuerzas, ayunar, hacer vigilia, confungirse de corazón y tomar en serio el mensaje. No puede estar vacilando, ni ir a preguntarle al pastor, al ministro, al uno, al otro, al papá, al tío, al abuelo, al amigo, ¿qué piensa? Es que el hermano vino y me amonestó, el hermano está diciendo que esto es idolatría, el hermano dice que esto es pecado. Usted no tiene por qué ir a preguntarle a ningún ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo dice Jeremías 17:5. ¿De qué forma queremos que Dios nos siga hablando? ¿Por qué somos tan renuentes a ir a consultar a otras personas cuando el consejo de Dios es claro? Que maldito el hombre que confía en el hombre. Es más, en usted mismo, maldito si usted confía en usted mismo, si cuestionas el mensaje. El problema viene para usted. Debemos de escuchar la voz de Dios, caer de rodillas y decirle: Señor, gracias porque me está amonestando. Yo ya sé cuáles son mis pecados. Mis pecados quizás pueden ser los animales, la adoración a los animales. Tengo perros en la casa, gatos que no debo de tenerlos. Nadie está autorizado para tener perros en la casa, ni dentro de la iglesia, ni llevarlos a la iglesia, ni andar con el perro para arriba y para abajo, porque mire que cuando una persona anda con perros, se levantan los otros perros y hay violencia, porque los animales tienen sus territorios y nosotros ponemos en guerra a la misma naturaleza. Desacatar una voz de Dios es terrible, es maldiciones, traer enfermedades a la casa, es desechar los ángeles, porque los ángeles no pueden estar donde hay animales dentro de una casa. No pueden estar porque los animales pues se orinan, tienen infecciones, ellos el hocico, huelen todas las cosas en el piso, bacterias reciben, tienen miles de bacterias en el hocico, y así se dejan acostar en la cama, en los muebles, en las cobijas. Otros le tienen cama adentro en la pieza a los perros, a los gatos, a los animales, a las culebras, a cualquier tipo de animal. Es un idólatra. Y otros lo dejan dormir en la cama. Otros duermen con los animales, los abrazan, los besan y se toman fotos. Es un idólatra. Y ese idólatra tendrá que pagar las consecuencias por desacatar la voz de Dios. Y aquel que se atreva a cuestionar este mensaje y decir que no es fanático, que no hay que ser extremista, que no hay que ser disidente, que es que ser disidente, es que ese hermano es rebelde con la iglesia, ese hermano es rebelde con el pastor, es que ese hermano fue disciplinado porque es rebelde con el pastor, es rebelde con la iglesia. Bien lo dice, es rebelde con el pastor y con la iglesia, con la junta. Pero ¿por qué es rebelde ese hermano? Porque le está obedeciendo a Dios. No está obedeciendo tradiciones de hombres. Miremos si la rebeldía del hermano es al pastor, a la iglesia, a la junta de iglesia, o la rebeldía de él es a los testimonios, a la ley de Dios, porque ahí sí es grave. Pero si la rebeldía del hermano es contra la tradición, contra
contra las órdenes humanas que no están de acuerdo a las de Dios, pues está bien que sea rebelde a las tradiciones, y eso le va a traer problemas, eso le va a traer dificultades. Pero si la rebeldía del hermano es a la ley de Dios, a sus mandamientos, a sus principios, es un maldito, está maldecido. Él mismo se está acarreando enfermedades, dolores, dificultades le van a venir encima. Porque Dios ha dejado claro a la ley, al testimonio. Su santa ley es santa, justa y buena, y el que la esté violando es un maldito, porque así lo dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es un maldito. Se está trayendo maldiciones él mismo. No lo digo yo, lo dice Jeremías 17:5. Lea la palabra de Dios, créale. No vaya a consultar a Baales, no vaya a consultar a sus pastores, no vaya a consultar a la ciencia. Algunos consultan a los brujos, a los hechiceros, a la tabla Ouija. Otros consultan al televisor, a las novelas, a las películas, al fútbol, a la cerveza. Otros se van a consultar a la cerveza, al cigarrillo, a la marihuana, al bazuco. Otros consultan a las pastillas, porque le creen más a las pastillas, a las drogas, a los medicamentos que le mandan los médicos que a los medicamentos naturales. Prefieren mejor tomar morfina, lupios, tomar todo tipo de pastillas, ir a una droguería y consultar para su dolor, para su causa del dolor, y no va al efecto de abandonar los malos hábitos, y prefieren no cambiar los malos hábitos y seguir tomando pastillas que destruyen su salud. Y entonces confía en la droguería, en la que venden la droguería, engañando a la persona, porque debe ser consciente que lo está engañando, porque eso solamente le calma el dolor, pero le calma el dolor a consecuencia de traerle más adelante más dolor. Lo está engañando. Todos esos tipos de vicios se está engañando a la gente. Los vicios de lo que usted consulta, y usted consulta a una almojábana que es tan rica, que trae cuajada, pero toda esa cuajada viene con puros químicos, hormonas, el queso, las carnes, puros químicos, puras hormonas. Y por eso vemos niños desarrollados rápidamente, niños muy altos, niños grandes, gente grande, desarrollada, niños muy gordos, niños con gafas. Eso es un problema, es un índice de la maldición que lleva tu hijo. Colocarle gafas a un niño es una maldición que está llevando el niño. ¿Por culpa de quién? De los papás y mamá. Y los papás y mamá tienen que pagar el precio de esa maldición. Por eso tienen que estarlo llevando al médico, a consulta de médicos, dolor por acá, el niño con fiebre, el niño con diarrea, el niño con cólico, y a todo momento no va a dormir a papá, mamá, pero no se percata de las enfermedades, no se percata que no le está dando agua, 8 vasos de agua, no se percata que no le está dando sol, ejercicio al niño, no le está dando los nutrientes, los productos naturales que Dios dejó en Génesis 1:29. Eso es lo que Dios le dio al ser humano, frutas y frutos secos. Y después del pecado le da es verdura. Miremos la verdura, todo lo que es hortalizas, verduras que Dios dejó para el ser humano. Es una ciencia, Dios quiere enseñárnosla. Pero Satanás ha hablado mal de esta ciencia del bien. Dice que no sirve. ¿Por qué? Porque Satanás ha metido la ciencia del mal. Y esa ciencia del mal lo que tiene a la gente se enferma. La tiene dependiendo del médico, del brujo, del hechicero, del pastor, del ministro, del amigo, del papá, del abuelo, del consejero, del líder de iglesia, del anciano de iglesia, el diácono de la iglesia, del hermano de allí de la iglesia. Lo tiene confiando en eso y no lo tiene confiando en Dios. ¿Por qué? Porque lo está llevando a la ciencia mala. Hoy lo que vemos en el mundo es la ciencia mala. ¿Y qué ha traído esa ciencia mala? Pues vicios, cada día más viciosos en las calles, en los buses, en los parques, en las casas. Pasa uno por las calles y eso lo que se ve es marihuana, bazuco, por todos los lados. Sin hablar las personas que están tomando morfina. El drogadito que está metiendo todos esos tipos de morfinas para endrogarse. Y aquel que la toma por el dolor, pero el dolor es porque usted ha dejado de comer lo que Dios ha dicho, lo natural, frutas, verduras, granos. Las verduras, ha dejado de comer esto. O si come verduras, la come revuelta con todas estas hormonas. No pretenda que Dios pueda darle salud. Dios no puede darle salud a un rebelde.
Las órdenes de Dios son claras a la ley y al testimonio. Yo quiero referirme hoy, hacer hincapié en lo que dice Primera de Reyes. Yo quiero que ustedes lo lean en casa. 13:1, 13:11, de una orden que Dios le dio a un profeta, pero que el profeta dio el mensaje. El varón de Dios había sido intrépido, es decir, lo dio con toda, no le importó si lo mataban, sabiendo el riesgo que tenía, porque el mensaje que llevaba era un rey, Jeroboam. Jeroboam hizo cosas buenas, fue el que Dios le permitió dividir el reino de Israel, 10 tribus, y la de Judá, pues le quedó al hijo de Salomón, el rey más sabio. Dios le dijo a Salomón que después de su muerte iba a permitir esta división, y la permitió. Jeroboam, pues al ver las injusticias de el hijo de Salomón, Salomón venía con esas injusticias. Salomón se arrepintió, pero mire las consecuencias. Su hijo, Jeroboam, tomó la rienda del reino y fue mucho más agresivo que su padre, más déspota, más duro, y puso a trabajar a estas tribus mucho más duro, impuestos, los maltrataba, y pues ellos fueron a decirle que no fueran así, que actuaran de acuerdo a lo que Dios decía. Y este hombre consultó a los ancianos, y los ancianos le dijeron, pues haga de caso, haga lo que ellos dicen, baje la guardia en no oprimirlos, y Dios lo va a bendecir. Pero después fue y consultó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, antes oprímalos más, póngalos más, hágase ver que usted es el que manda, aquí el que tiene el poder es usted. Y este indolente, que había descuidado la oración, el ayuno, la obediencia a Dios, pero que tenía el mando, tenía el poder, pues tomó el consejo de los más jóvenes y se equivocó grandemente, y eso trajo como consecuencia la división de las 10 tribus de Israel. Esto trajo problemas. Eso Dios lo había permitido. Pero Jeroboam había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Empezó a adorar en Betel ídolos. Entonces allí el profeta, Dios envía a este profeta, le manda un juicio y le dice a Jeroboam que estaba haciendo mal. Jeroboam había determinado no colocar sacerdocio, había acabado con el sacerdocio. Entonces estaba haciendo un culto donde estaba en contra del sacerdocio, y había caído en la idolatría de sus antepasados, de la desobediencia. Aunque había hecho las cosas como Dios le había dicho, una orden que le dio, la división, se la permitió por causa del pecado de Judá, por causa del pecado de Salomón y su hijo. Dios permitió esto fue una orden de Dios. Pero este hombre no hizo todo lo correcto, no hizo todas las órdenes, las cumplió a medias, y acabó con el sacerdocio y se quedó en Betel adorando allí, haciendo culto a él, y no bajo la orden de Dios. Dios no le había dado la orden que él acabara con el sacerdocio. Le dio la orden fue que lo adorara, que llevara al pueblo a una conversión, a un arrepentimiento real, no a que se rebelaran contra Dios ni con las cosas que Dios había establecido. Le permitió la división, pero no le permite que acabe con el sacerdocio, porque el sacerdocio tenía que seguirse haciendo lo mismo. Hoy hay muchas personas que, aunque Dios no le ha dado la autorización para este tiempo, dividirse, salirse, irse y montar un movimiento aparte, una iglesia aparte, una asociación aparte, lo han hecho, pasando la orden de Dios de Apocalipsis 3, 18 y 14, aprovechándose de la situación de la Odisea,
que está ciega, desnuda, renuente y no quiere cambiar, no quiere tomar posesión. Entonces, viendo esta situación de la iglesia, la Odisea, pues han tomado la decisión de salirse, montar movimientos, iglesias aparte, sin haber orden en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, que lo haga. Porque la orden de Apocalipsis es que compre oro refinado en fuego. Y dos, que se ponga el vestido, que es el carácter de Jesús, es su justicia y su santa ley. Y tres, que el colirio, que representa al Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, oro refinado en fuego, que representa llevar la cruz de Cristo, es ser sumiso, aceptar la voluntad de Dios, aceptar las aflicciones que nos vengan por causa del amor de Dios, por hablar la verdad, por predicar la verdad, aceptar el mensaje de Dios tal como es, vivir una vida sencilla, humilde, en la alimentación, en mi vestuario, en mi manera de ser, sencillo, soportar el oprobio, soportar ser agredido, soportar ser insultado, ser desechado, ser manipulado, ser avergonzado, aceptar el desprecio de la gente que no le gusta la verdad. Desprecio porque si usted obedece a Dios en todo lo que Él diga, pues el mundo lo desprecia. Pero tristemente aquí vemos una iglesia que tiene el mensaje, tiene la verdad, pero desprecia a los hijos de Dios, desprecia al que ama a Dios, el que ama a Jesús, al que obedece las órdenes tal como las manda Dios, es despreciado. Y eso es lo que muchos no han querido, no aceptan ser despreciados y entonces prefieren salir corriendo e irse ni montar iglesias, movimientos aparte o como independientes, pero han hecho las cosas mal porque han abandonado la Santa Cena, han abandonado las órdenes de Dios, porque Dios le dio la orden y es oro refinado. No les dijo que se salieran, no les dijo, no les aplaudió salirse, no, les está mostrando la verdad, es para que allí dentro ellos permanezcan como trigo soportando la cizaña, haciendo la línea de marcación, que aunque le peguen, los maltraten, los insulten, los desprecien, los acusen, los persiguen, ellos permanecen fiel a los principios de Dios. Y si ya le toca, los sacan corriendo, permanezcan los principios de Dios, que eso fue lo que le dijo a Jeroboam, era que permanecieran los principios de Dios. La división no era para que se dividiera de Dios, pero este hombre tomó el consejo de Dios, lo hizo, pero después llevó al pueblo a desunirse de Dios, del sacerdocio.